Las siguientes empresas crean este espacio para pensar junto a Carlos Varela. YPF Sociedad Anónima, más de 2.700 estaciones, la línea de lubricantes más avanzada, las mejores naftas del país, en todos los caminos, la excelencia y la calidad de YPF. YPF en todo el país. Distinción, jerarquía, estilo y una atención de excelencia hacen del Claridge Hotel su elección natural. Claridge Hotel, Tucumán 535, estacionamiento propio. Disco, la mejor opción en precio, servicio y calidad. Para su primera marca privada Bells, en productos alimenticios. Disco. Una vez más, Disco sirve. Alimentos especiales para su producto Tang. Tang, el mejor sabor a fruta. Hostel, obra social del personal telefónico, comunicando la buena nueva, más calidad de servicios médicos para una comunidad más exigente. El éxito de estas marcas distingue la calidad de nuestro trabajo. Nobleza Picardo. Telefónica presenta Calling Card, la tarjeta inteligente exclusiva para sus clientes. Para hacer de todos los teléfonos su teléfono, marcando simplemente su clave personal. Use Calling Card en cualquier teléfono, aquí y en el mundo, incluso en los públicos. Las llamadas se debitarán en su factura telefónica. Tenga su Calling Card llamando gratis al 0800-63344. Haga de todos los teléfonos su teléfono. Con Calling Card, la tarjeta exclusiva para clientes de Telefónica. Muy buenas noches. Quizá la noticia más conmocionante de las últimas horas ha sido la tan esperada devolución por parte de la corona británica de la isla de Hong Kong al resto del continente. Cuando uno habla de China, en realidad habla de cifras siderales, casi no entendibles para cualquier ser humano. Nosotros, para una mejor comprensión, también le vamos a pasar algunas de ellas en el fondo del programa, a los efectos de que usted pueda, entre lo que le decimos y lo que lee, tener una clara conciencia de lo que esto significa. Y si China, una potencia mundial de 1.222 millones de habitantes, con gran parte de su comercio exterior que ronda los 129.000 millones de dólares en materia de importaciones, y 149.000 millones de dólares de exportaciones, con uno de los cuerpos armados más rígidos y mejor entrenados del mundo. Repito, tuvo que esperar para la devolución de Hong Kong 156 años, vaya usted haciendo la cuenta de la posición que tiene China ante el Reino Unido de Gran Bretaña y de la que tiene Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña. Otras colonias tiene todavía el Reino Unido en su posesión, entre ellas Macao, compartido en el último tramo por razones administrativas con el gobierno de Portugal. Pero cuando uno realmente tiene estos datos, 114% de crecimiento en los últimos 10 años en materia de exportaciones, crecimiento anual en términos del PBI 10%, del cual el 48.5% proviene del área industrial. Y repetimos un dato porque ha habido una gran cantidad de temores en las últimas horas en torno de la banca internacional y de la posible limitación de las libertades en Hong Kong. Es muy probable que en materia de libertades no sea lo mismo hoy que antes del 30 de junio en Hong Kong. Pero lo cierto es que China continental, que viene haciendo ya una prueba muy acabada de su deseo de insertarse en el mundo económico porque, repito, tiene 1.222 millones de habitantes que alimentar y promover, con más de 20.000 empresas industriales que están en manos del todopoderoso ejército chino, que mueve y conmueve a muchos de los gobernantes, de tal manera
que el actual jefe de gobierno tuvo que tener un diálogo muy acabado con quien es el jefe del ejército chino a los efectos de obtener una especie de tiempo especial, porque los chinos militares le decían a los chinos políticos que estaban siendo muy blandos con los Estados Unidos de América. Pese a que hay empresas norteamericanas actuando en el comercio exterior de China, los norteamericanos tienen un gran recelo de lo que está pasando precisamente ahora mismo con la China continental y su anexión de este estado estratégico. Recuerde usted algunos otros datos más. China tiene 9.600.000 kilómetros cuadrados y Hong Kong es una isla de 83 kilómetros cuadrados. Los idiomas que se hablan en la China continental es el mandarín de Pekín, que es la lengua común oficial. Hay más de 8 dialectos y con infinidad de variantes. Adicionalmente hay 55 minorías nacionales que tienen su propia lengua. El jefe del Estado, como decíamos, es Jiang Zemin, el presidente de la República desde el 29 de marzo de 1993 y el primer ministro, es el señor Li Peng desde 1987. Estos hombres han tenido que llevar adelante la responsabilidad política y social de la matanza de Tiananmen, aquella plaza tan recordada en donde los estudiantes quisieron decirle al régimen: tengan cuidado con nosotros. No tuvieron cuidado, no hubo de ninguna manera una respuesta pacífica, todo lo que se vio allí fue la brutalidad del régimen. Pero para volver a esta serie de números que son fascinantes, la duda era qué va a hacer la China continental con esta isla, no otra cosa que utilizarla sabiamente. No olvidemos en modo alguno que China tiene una tradición cultural milenaria. En China no hay sorpresas. En China está todo pautado desde hace centurias. E incluso la revolución que llevó adelante Mao, la larga marcha en 1949, ha tenido en otros días de la hoy República Popular de China antecedentes históricos. Hubo 119 pronunciamientos en manifestación de los pobres, de los perseguidos y de los sin tierra en China. Esta es una nación que tiene una simbología en donde los sinólogos más destacados del mundo han necesitado cerca de 40 o 50 años de estudio de su vida para comprender lo que realmente pasa. La pregunta es, ¿destruirá China los bancos, las empresas que han hecho la gloria económica de Hong Kong? Los especialistas dicen que no, en modo alguno, porque esta es una entrada adicional de dinero que el gobierno chino va a querer seguir manteniendo entre sus habilidades. Recordemos, como dato central, podríamos hablar por horas del fascinante tema chino, que hay 1.222 millones de personas que esperan más educación, más alimentación, más desarrollo. Pero ahí está la gran sombra del ejército chino, quien mira con mucha desconfianza a los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América responde con la misma desconfianza hacia el ejército chino. Es un tema sí que habrá que seguir, porque además el temor de los Estados Unidos, de la banca norteamericana expresada en los últimos 3 años en documentos públicos, es que el crecimiento de este país puede llegar a ser de tal porte que el crecimiento conjunto de Japón y de los Estados Unidos de América no tengan ninguna relación con el desarrollo económico que se espera de la China continental. Es un tema de suma y sigue. Nosotros ahora vamos a presentar el programa.
Un canijito. ¿Lo hubieran matado? ¿No? Sí, el chico dice que estaba sacado. El policía le pegaba y nosotros le decían que no y seguía. Lo levantaron en la calle repartiendo diarios. ¿Y qué le achacaban? ¿Qué decían? Nada. Lo levantaron y le empezaron a pecotear. El chico dijo, yo soy el canillito, no me conocés a mí, que me importa lo que sos. O sea, es terrible lo que está sucediendo en esa ciudad, que es como un punto en el mapa donde no han tomado en cuenta que es parte de la costa. La costa es un lugar que está muy... Sí. Muy trabajado. Sí, totalmente. Además, la connivencia entre el Poder Judicial y el organismo de seguridad es lo que hace más grave la situación. ¿Y cómo era Saúl? ¿Qué tipo de chico era? 8 minutos, señor. Fantástico. ¿Cómo era? Saúl era un chico querido, que era ajedrecista, había salido campeón de ajedrez desde un chico que lo conocía todo el mundo, tal vez así que uno de los jueces de cámara que se excusó. Pablo, sacame la botella arriba del mostrador, por favor. Fue al velatorio de Saúl, era un chico que lo quería todo el mundo, no era un chico problemático, jamás había tenido una entrada en la comisaría, ningún antecedente. Yo estimo que el día que lo detienen, que él estaba arreglando la cadena de la moto, o estaba furioso porque la moto se le detenía porque se le trababa la cadena, lo han atropellado, o sea, lo han prepoteado, que es lo que dicen los testigos que vieron, le pegaron inclusive, y los debe, se me ocurre. La investigación dice que hay una jueza que habría ordenado la muerte de un ladrón. Algunos datos realmente complicados. Es una jueza penal de Necochea. Hay un pedido de investigación que lo hizo otro juez de la misma ciudad. Conectado con esto mismo, está con nosotros la señora Mónica Comasqui de Canesa, la mamá de Saúl. Saúl murió a manos de la policía. El 20 de junio lo detienen y muere el 23 de junio de 1992. En Necochea. En Necochea. ¿La policía de Necochea es brava? ¿Es dura? Sí. Digamos que está amparada por el Poder Judicial. Creo que eso hace más grave la situación, como yo le comentaba hace un momento fuera de cámara. Es tremendo la impunidad, es decir, ya la palabra impunidad hasta me resulta... produce una sensación extraña, ¿no?, en el estómago, porque la repetimos constantemente. Yo no sé si no se sabe qué hacer. Yo intento llegar al esclarecimiento de la muerte de Saúl. Durante 5 años trabajé yo para la justicia, no siendo un administrador de ella, ¿cierto? Ahora puedo decir que estaría descartado el accidente que la policía inventa, junto con el juzgado de la doctora Marta Raggio, porque en una segunda autopsia se descubre, de manera increíble, ¿no?, la fractura lineal de cráneo que la doctora Raggio dijo que era un error de placa. Se lo dice la asesoría el Bucetich de Mar del Plata, quien hace la autopsia. Ese error de placa es una fractura
debajo del oído, con desplazamiento, hecha con un golpe directo, de abajo hacia arriba, en estado vital. Tiene 5 golpes más en la cabeza, además tiene quemaduras en las piernas, pinchaduras, cortaduras, en el pecho. Acá hay algo sugestivo. En una autopsia lo primero que se manda a analizar es el corazón, el hígado y los pulmones. En este caso mandaron el corazón y el hígado y obviaron los pulmones, o sea que el perito del CEID de Quilmes, Roberto Prado, que es quien hace la reautopsia, dice que podría ser, apenas quedaba muy poquito de los pulmones, que le ponen una bolsa para pegarle, entonces quedan restos de asfixia. Y bueno, para no probar nada, la ropa de Saúl desapareció, el cuerpo de Saúl fue inhumado sin mi autorización, violaron el féretro. ¿Violaron el féretro? Sí, sí. Después de ¿Quién determinó esto? Bueno, según la jueza, dice que ella no la autorizó, pero la misma policía que lo detiene abre el féretro sin una orden. O sea, estas son las pequeñas irregularidades que yo pasé a raíz de estos 5 años, en los cuales, bueno, tengo la suerte de tener el juzgado del doctor Norberto Agüed, quien ha autorizado la exhumación, quien autorizó la reautopsia, que hemos llegado a esta aproximación de la verdad. Digo aproximación porque, bueno, faltaría la reconstrucción del hecho y las pericias complementarias que estarían en la Nación, si es que la Nación las acepta, porque no es de competencia de ellos. Está muy bien. La pregunta que nosotros tenemos para hacernos es ¿qué conexión hay con el caso de su hijo, con el caso de Saúl y los presuntos dichos de la doctora Marta Raggio, la titular del juzgado número 1? Bueno, el tema es el siguiente. Hay un testigo presencial, Alberto Mar del Rey, que estaba detenido cuando llevan a mi hijo y ve cuando la policía le pega dentro del calabozo. Es testigo de lo que pasa con su hijo. Claro, él cuando declara en el juzgado de la doctora Marta Raggio, la doctora lo obliga a afirmar lo que él no había dicho, además que dijo que lo ataron. Raggio. Sí, que lo ataron con hilos de seda, le pegaban a todos, digamos que con abuso de autoridad lo obligaban a firmar, decían, ustedes firmen y se acabó. El chico, muy asustado, después de 2 años se anima a declarar bajo reserva de identidad en la corte y denuncia a la jueza Marta Raggio. Entonces creo que, como esto estaba armado de antemano, porque estos dichos que este supuesto viejito escucha a voz de la jueza en la comisaría, y después se lo transmite a la fiscal, sucede antes de que sucediera un hecho con Omar del Rey y 2 muchachos más que supuestamente cometieron un ilícito de robar un kiosco. Los 2 muertos, ¿no? No. Del Rey está prófugo y los otros 2 están detenidos. En este caso, en este punto, me gustaría, si usted me permite, hablar algunos segundos también con la doctora Marta Raggio, que creo que está en la zona de Necochea. La doctora Marta Raggio es titular del juzgado número 1 en lo criminal y correccional de Necochea. Buenas noches, doctora. Si usted quiere dialogar con la señora, hágalo, y si no, yo le voy a hacer algunas preguntas, si me lo permite. Le rogaría que usted me hiciera las preguntas. ¿Cómo no? Por razones de dignidad y de decoro, no puedo dialogar con la señora Comache. Acabo de escuchar atentamente sus comentarios y evidentemente puedo comprender su dolor como madre, pero no compartir sus dichos, toda vez que mi quehacer aparece avalado por la causa. No son mis dichos, sino lo que surge de las pericias practicadas y de las diligencias hechas en autos. Cada una de las palabras pronunciadas por la señora tiene su explicación en la causa y sería interesante que para el caso se consultase directamente la causa que actualmente tramita en el juzgado en lo criminal y correccional número 2. Doctora, obviamente que para quien conoce un poco el territorio resultaría harto insólito observar a un juez de la nación, juez federal en todo caso, que efectivamente esté en una dependencia policial ordenando la muerte de delincuentes. Esta es la denuncia que se hace contra usted precisamente, que escucha a un anciano y que da información a medios familiares. ¿Por qué no nos cuenta exactamente si usted estuvo en esa comisaría en el día que se hace la denuncia, qué pasó y si usted es la autora de estos dichos? En principio debo aclararle que no soy juez federal. Soy juez de la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires en lo criminal y correccional.
¿Usted estuvo en la comisaría esa noche? Mire, señor, en principio he de decirle algo. Los dichos que se atribuyen a mi persona lo son a través de una carta de carácter privado en sobre de Poder Judicial, que es remitida por la señora agente fiscal Quagliaroli de este departamento judicial a la señora Comacci. En esa carta, la señora agente fiscal manifiesta que se presentó en fiscalía una persona, creo que la califica como un buen hombre, quien dice que en oportunidad de encontrarse en la comisaría primera, infiero a través de la lectura de la carta, que he tenido una copia ante mi vista porque fue publicada en el Ecos Diarios en 2 publicaciones consecutivas. Escucha la voz de una mujer que en voz alta hablaba por teléfono, diciendo algo así como que les imputen el hecho, que la gente se quede tranquila, los bajan, algo de ese tenor. Y que al salir del despacho de comisario esa mujer advierte que soy yo. En principio debo decirle que la gravedad de los hechos que se me atribuyen es muy grande, que el daño moral y el perjuicio que se infringe a mí en lo personal y además mediante la utilización de mi persona se violenta el gran valor que es la justicia. Rechazo categóricamente haber manifestado esas palabras, porque no solamente están reñidas con mis íntimas convicciones, sino que además con la religión que practico, lo he dicho a lo largo del día, que es la católica. Por otra parte, niego haber estado en la comisaría primera durante el mes de junio, y creo que la última vez en que lo hice fue el 25 de mayo, en que fui investida, estando detenida en un semáforo en compañía de mi hijo por un auto desde atrás, y concurrí alrededor de las 20:30 o después de las 20:30, pero en torno a esa hora, acompañada también por el embistente y por su padre. Ese fue el último momento en que recuerdo haber estado en la comisaría primera. Doctora, perdóneme un momento, sí. si es tan gentil. Debo agregar, además, que en el mes de junio yo no estuve de turno y, por tanto, me pregunto qué tengo que ver con hechos ocurridos en un turno que no me corresponde y, además, respecto de personas que no tienen nada que ver con hechos perpetrados durante turnos míos. Sí, pregunte ahora. Hay un cuerpo de inspectores en la ciudad. ¿Han tomado contacto con usted los inspectores de la Suprema Corte de la provincia? Hasta el día de hoy, ignoro si se encuentran en Necochea, hasta el día de hoy no han tomado contacto con mi persona. Sí he de decirle que el día viernes pasado efectué una presentación por escrito ante la excelentísima Suprema Corte de Justicia y a su vez personalmente me puse a disposición de la Corte y de la Procuración para lo que estimaren pertinente en la forma, el modo y el momento en que así lo deseasen. Doctora, sin que signifique nada respecto de esta causa, ¿es cierto que hay contra usted 14 juicios políticos? No, señor, esto no es cierto de ninguna manera y le rogaría que lo consultase en la excelentísima Suprema Corte de Justicia y en la Procuración. Yo no estoy aquí para ejercer una defensa de mi persona. Mi defensa en el caso la haré ante la justicia, que es como corresponde, porque así como yo tengo a mi cargo administrarla y llegar a una condena o a una absolución, también es mi obligación someterme voluntariamente y como corresponde, en forma plena y total, a las investigaciones que la justicia haga respecto de mi persona. Pero en este caso debo hablar, toda vez que como ya lo dije, se está utilizando, no entiendo con qué móvil, mi persona para violentar el valor superior que es la justicia. Doctora Raggio, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted, muy buenas noches. Me gustaría escucharla brevemente. Quiero destacar que estando con Enríquez Derech recibió un cable del agente fiscal donde ratifica la carta, esto es reciente, es de las 20 horas, y además dice de que ratifica los dichos y lo denunciado de su boca hacia la doctora Marta Raggio, que no lo hizo antes porque tenía miedo. ¿Miedo de la doctora Raggio? Exactamente. Y eso surgió durante 5 años de la investigación de mi causa, donde yo iba y la gente fiscal me decía,
lo lamento por vos, no vamos a llegar a nada porque en el juzgado que estaba, si se cambiara, o sea, siempre con temor. Y un día llegó a decirme, si vos me mencionás en la corte, yo voy a decir todo lo que sé. Yo la mencioné en la corte no hizo nada. Bueno, yo a raíz de esta carta, temiendo por la vida de estos chicos, sabiendo la connivencia que existe entre el Poder Judicial, que no lo digo yo, esto que yo digo, hay pruebas fehacientes, que niegue la doctora Marta Raggio si no tiene apercibimiento severo de la Cámara, si no fue denunciada por el doctor Pando, que está imputado en mi causa, por eso se excusó, por corrupción, por extorsión, por un caso Álvarez, un ginecólogo que violó supuestamente a una chica, y donde está involucrada la doctora Raggio y su hermano, donde ella trabajaba como juez y su hermano como abogado. O sea, esto da para investigar. Yo ya hice 2 presentaciones en la Corte, yo espero que la Corte actúe, que esto no quede así porque es muy serio. Yo no temo, o sea, mi causa a los 5 años yo ya lo perdí, mi hijo está muerto, se podría haber salvado, la moto la rompieron en la seccional, Saúl no tuvo accidente. Si esto no es encubrimiento, entonces que me digan qué es. ¿Cómo puede ser que a unos pasos de distancia en otro juzgado yo llego a la verdad aproximada después de 5 años? ¿Cómo puede ser? O sea, si yo le llevo las pruebas a un juez como se las estoy llevando al doctor Norberto Agüed, y el juez no investiga, lógico que no llegó a la verdad. Pero si el juez tiene ánimo en investigar, le hace honor a su investidura y trabaja con idoneidad, llego. No llegué en 5 años porque la tendencia de la doctora Raggio no era la de saber la verdad, era la de encubrir, porque quizás haya favores, deudas, facturas, ¿sí? El comisario Jorge Berro, esto viene a colación porque el gobernador Duhalde estaba limpiando el organismo de seguridad, sin embargo Jorge Berro, vinculado a la muerte de mi hijo, está trabajando como comisario en Tandil. Entonces, ¿y de qué manera está vinculado? Y sí, está procesado. Jefe de la comisaría. Exacto, y está procesado por falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad, estafa procesal, tiene todos los calificativos, todas las figuras, además de abandono de personas seguido de muerte. Es tremendo lo que está sucediendo en esta ciudad. La fiscal yo sé que sabe mucho más. Yo le pedí por teléfono que diga todo lo que sabe. Creo que tal vez se le esté yendo el miedo, que me imite un poco, porque yo le ofrecí mi ayuda. Es una buena persona. Yo no denuncio a Eugenia, sino presento la carta, porque la carta es grave, es serio. Al mismo tiempo que la señora, y esta es la última pregunta por hoy, le envía la carta a usted, ¿ella se presenta ante la justicia o solo le da la información a usted por carta? No, me da la información por carta. Yo decido presentar la carta ante el juzgado del doctor Agüed. En ese interín la llamo por teléfono para pedirle por favor de que ella haga la denuncia. Me dijo que no porque tenía miedo, o sea, lo corroboró. Entonces le dije que yo presentaba y me dijo que no lo hiciera porque ella tenía miedo. O sea, ella ha sido amenazada, al igual que yo. ¿Sí? Es lógico que tenga miedo, pero tampoco podemos tener un fiscal que tiene miedo, porque si la doctora hubiera hablado antes, la fiscal, no tendríamos ese juez o esa jueza en la ciudad de Necochea. Señora, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Dentro de un instante, cuando volvamos del corte, vamos a tener aquí una pequeña mesa en torno de un tema. ¿Existe la posibilidad de plantear el arrepentido? Esto está en la Cámara de Diputados ahora mismo. Con la figura del arrepentido, ¿podríamos llegar a saber algo más sobre, por ejemplo, la muerte de José Luis Cabezas? Lo sabremos en cuanto regresemos. La figura del arrepentido es un tema que tiene debate en la sociedad, obviamente en el Parlamento, en los estratos jurídicos, y la pregunta que se hace en la sociedad, el ciudadano de a pie, es si se implantara la figura del arrepentido, ¿podríamos llegar a saber más sobre algunas de las causas, Amia, José Luis Cabezas, tantas otras, pero tantas otras?
Le he pedido al doctor Pedro David, juez de la Cámara de Casación Penal, que estuviera esta noche con nosotros. Muchas gracias por venir, doctor. Muchas gracias. Y al doctor Leopoldo Schifrin, juez de la Cámara Federal de La Plata. Gracias también, ¿eh? Muchas gracias. Doctor Schifrin, ¿usted cómo ve la posible figura del arrepentido? Buena pregunta. Yo la veo con mucha preocupación, por varios motivos. Uno es que tiene graves objeciones constitucionales. No solamente se han formulado esas objeciones entre nosotros, se han formulado mucho mejor en el exterior. Con la Alemania, que tiene alguna institución parecida, bueno, allí los mejores penalistas alemanes han hecho protestas durísimas. Hay uno, Hassemer, que habla de un ataque extremo al Estado de Derecho, en esta figura. Eso por un lado. Por el otro, los proyectos que yo he podido ver que circulan en el Congreso son proyectos de una amplitud enorme, en los cuales en definitiva el juez puede reducir la pena o eximir de ella en algunos, en otros solo reducirla hasta el mínimo legal de la especie de pena, pero que ese mínimo puede ser 15 días. Y hay una gran confusión. En Italia no existe, por lo que me han mandado el consulado italiano, una legislación de ese tipo. La legislación llamada del arrepentido es simplemente una rebaja de pena para los delitos terroristas, mafiosos, toma cierto tipo de delitos. Una rebaja muy moderada de penas. Fíjese usted que es interesante tenerlo en cuenta. Cuando se trata de prisión perpetua, se baja a 30 años. Cuando se trata de delitos graves como el homicidio, se baja en 1/4. Delitos intermedios, 1/3, delitos leves, delitos intermedios una mitad y delitos leves 1/3. Pero los estragos seguidos de muerte están totalmente excluidos. Pero que si nosotros tenemos una legislación aquí de ese tipo, para el caso de la mía no veo que pueda ser útil. Veo que usted le tiene mucho temor a la figura. Claro, y además hay otra cosa que dice un gran penalista alemán, que es Roximucci, muy conocido entre nosotros. Esta figura conspira contra el interés social, bien entendido, dice, porque si se aplica a los grandes crímenes, dice, consagra una impunidad que destruye, o por lo menos rebaja mucho, la conciencia jurídica, la confianza en el derecho, que es lo que entre la Argentina realmente está sumamente afectado. Habría que ver si realmente esta figura podría llegar a bajar el índice de criminalidad o saber algo más en estos grandes casos, doctor David. En realidad, en los últimos 20 años, ha habido un movimiento muy importante en los países más firmes del Estado de Derecho hacia la inclusión de estas figuras y otras frente a la amenaza del delito organizado y sus formas tan nocivas. Por ejemplo, el año pasado, en la 5ª reunión de la Comisión de Prevención del Delito de Naciones Unidas, se aprobó por primera vez en la historia de Naciones Unidas una declaración que habla de la prevención del delito y la seguridad de las naciones. Por primera vez entra el delito organizado en un tema que anteriormente estaba referido solamente a las grandes cuestiones de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en este momento organizaciones delictivas de inmenso poder económico, de gran poder de infiltración con la corrupción, se han adueñado de vastos sectores de la vida económica y política. Y por ejemplo, en esta declaración se pide a los países que no solamente profesionalicen al máximo los elementos de su prevención del delito y justicia penal, sino que incorporen toda una batería de medidas procesales y penales para hacer frente a esta amenaza. Esto nace en Estados Unidos en forma legislativa en la década del 60. Ya se venía viendo desde el 50 los gravísimos problemas del delito organizado, pero es la muerte de Robert Kennedy la que impulsa activamente una legislación en contra del delito organizado. ¿Y dónde está, desde luego, el testigo de referencia, el testigo procesado, protegido, el arrepentido, etcétera? ¿Por qué? Porque frente al silencio tradicional de la mafia, la omertà que llaman los italianos, el Estado y la sociedad carecen de recursos efectivos para inducir la averiguación de esas enormes redes que
hoy han cambiado el panorama criminológico del mundo. Claro. Ya un niño y un joven no va más desde la pobreza al delito. Son estas grandes asociaciones, como usted lo puede ver en Río de Janeiro, que reclutan a estos niños para distribuir droga, para hacer actos terroristas, los niños sicarios de Medellín que asesinan impunemente, y todos dentro de la estrategia mundial y global del delito organizado. También me temo que a veces en países que no tienen una justicia absolutamente independiente, y hay muchos casos en el mundo, que quizás se pueda llegar a manipular la aparición de un arrepentido a los efectos de lograr algún efecto a favor del gobierno de turno. Ocurre, pero no, esto efectivamente puede pasar. Pero en países donde la justicia de todos modos es más independiente, el caso de Italia, han ocurrido cuestiones terribles. Estoy leyendo todavía este libro de Carlo Ginzburg, que es un famoso historiador italiano, se llama El juez y el historiador, pero no es un tratado teórico, cuenta un caso famoso, el caso Sofri en Italia, que por un arrepentido supuesto, un autocalificado arrepentido, consiguió armar un proceso después de 18 años de cometido un asesinato, le imputó a varias personas, dando una serie de detalles, personas importantes, el asesinato. Esto dio lugar a un proceso larguísimo, que duró 3 o 4 años, en que en realidad solo se fundaban las declaraciones del arrepentido y de su mujer. ¿Todo para qué? Para que la Corte de Casación en pleno anulara todo. Porque efectivamente se notaba la inquina que existía ahí, que era una persona que además estaba desviando la atención de robos que había cometido poco antes de esto. Lo cual quiere decir que esos peligros se dan aún en estados donde la situación del derecho y del sistema tribunalicio, de la administración de justicia penal, es mucho más sólida que en países en que todavía estamos haciendo una transición democrática. Está muy bien. Doctor David, finalmente. Yo pienso que esta institución del arrepentido debe acompañarse con una cultura de la legalidad en todos los sectores de la vida colectiva. Porque un Estado de Derecho no se hace de una medida legislativa ni de varias, se hace de una cultura de la legalidad que debe permear las actitudes públicas, la conducta del Poder Judicial y su independencia, una policía proba, cuidadosa, profesionalmente capaz, etc. Es decir, que debemos cuidar mucho de resolver todo normativamente, tan importante como las normaciones innovadoras, que por ejemplo la Convención de Drogas de Naciones Unidas del año 88 inaugura toda esta serie de medidas. Todo eso implica que estas medidas son bienvenidas en la medida de un Estado de Derecho cuidadoso y de una gran cultura de la legalidad. Y en la medida en que el ciudadano reclame justicia, porque, para ponerlo en blanco y negro, ustedes son jueces, habrán visualizado quizá que la gran demanda en este momento en la Argentina no es el de la justicia. Si no, no habría más de 6.000 millones de dólares de evasión, no habría lo que pasa el billete de $100 dentro del pasaporte en Ezeiza, los 10 pesos para la gente de facción que nos vio pasar el semáforo en rojo, y de ahí para adelante la historia de la Argentina de los últimos 150 años. Pero si están de acuerdo, vamos a tener que discutirlo en otra oportunidad. Habrá que ver qué hace la Cámara mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Enseguida nos encontramos con el ingeniero Álvaro Alzogaray.
he pedido al ingeniero Álvaro Alzogaray que estuviera esta noche con nosotros en virtud del debate que vamos a tener los argentinos, porque usted sabe, en octubre habrá un nuevo acto eleccionario. Lo que me luce es que la oposición va a decir que todo lo que hizo el gobierno es un desastre y quizá algunos vayan a tratar de separar la figura de Cavallo y de Menem como si no fueran en realidad almas tutelares del actual proceso económico en la República Argentina. La pregunta es, ¿se pudo haber hecho esto desde lo económico sin el respaldo político de Menem? Y la pregunta es, en un país, como dice el ingeniero Alzogaray en una de sus notas, ¿no?, que en los últimos 40 años el socialismo prevaleció en radicales peronistas y militares, quizás sea bueno tener ahora la referencia en vivo del ingeniero. Gracias por venir, ingeniero. ¿Pudo haber hecho Cavallo lo que llevó adelante sin la anuencia, sin el marco político de Menem? No. El doctor Cavallo contó con todo el apoyo político del doctor Menem, y es el doctor Menem el que armó el esquema político dentro del cual fue posible desarrollar una determinada política económica. Pero aquí también quiero yo ser muy claro que hay que diferenciar la tarea del presidente de la tarea de Cavallo. El mérito del presidente, que algún día será reconocido en la historia argentina como sumamente importante, consiste en haber tomado un país prácticamente destruido en el 8 de julio de 1989 y haber orientado una nueva política económica, social y económica, que fue capaz de sacarnos del fondo del pozo y además fijar un rumbo definitivo adelante. En ese problema no interviene el doctor Cavallo, eso es obra del doctor Menem. En todo caso, si alguien pudiera atribuirse algún mérito adicional en esto, seríamos nosotros. Al decir nosotros me refiero a las mentalidades liberales en el país, porque le consta a usted y creo que le consta a todos los argentinos que durante 35 años machacamos para que esto se hiciera. Y bien me acuerdo los motes que usted se llevaba, ¿no? Usted era un traidor a la patria, era un vendepatria. Me llamaban eso Garay, creían que el estándar hoy era mía, ¿no? Lo cual lamento mucho que no haya sido cierto, ¿no? Entonces, durante 40 años, a muchos les puede llamar la atención que yo use la palabra socialismo, involucrando incluso los gobiernos militares que se suponían liberales. En fin, algún día tendría que venir con un cuadrito para mostrar qué significa esto. Otra vez, ingeniero, con los famosos cuadritos por televisión, por favor. Eso han cambiado un poco la mentalidad argentina, ¿no? De cualquier manera, el doctor Menem lanza una nueva política económica. Primero prueba con el ingeniero Rapanelli, luego prueba con Herman González y finalmente lo nombra al doctor Cavallo en abril del año 91. A partir de ese momento, el ejecutor de la política, no el creador de la política, sino el ejecutor de la política, es el doctor Cavallo, que tiene sus méritos, que tiene su dinamismo, que tiene su conocimiento del mundo internacional, etcétera, pero también tiene sus insuficiencias, sus fallas y sus errores. Y aquí interesa separar bien lo que es la política lanzada por el doctor Menem, el gran rumbo, y lo que es la ejecución. Cada uno tiene sus méritos, cada uno tiene sus dificultades. La política, para nuestro punto de vista, el mío en particular, es trascendente. Escribí el 1 de junio de 1990 un artículo que se llamaba Divorcio in Aquarum, futuro realineamiento político, que quería decir, las decisiones tomadas por el presidente Menem son tan importantes que dividen las aguas políticas en Argentina entre quienes apoyan la reforma y quienes están en contra de la reforma. ¿En qué consiste la reforma? Nosotros vivíamos un país estatista. Todas las grandes empresas, emprendimientos eran del Estado. Vivíamos un país absolutamente regulado, todas las actividades estaban reguladas. Un país donde las inversiones eran dirigidas, el Estado intervenía en todo. Y un país que vivía artificialmente por encima de sus posibilidades mediante el simple procedimiento de emitir moneda. Es decir, con la técnica inflacionaria. Eso se llama, aunque mis amigos socialistas no lo quieran reconocer, eso es socialismo. No socialismo totalitario, porque el socialismo tiene una vertiente totalitaria que es el comunismo, el nacionalsocialismo y el fascismo.
y tiene una vertiente presuntamente democrática, que presuntamente democrática, que es la socialdemocracia en sus distintas variantes. Por ejemplo, laboristas en Inglaterra, socialistas en Francia, acá tiene varios nombres, pero en todo caso, ese socialismo prevalece en Argentina desde el año 46 hasta el año 89 y destruye el país. Al final del proceso ¿en qué estábamos? Los servicios públicos al borde del colapso. Usted no podía hablar por teléfono, no podía ferrocarriles, no lo voy a cansar a los oyentes. El invierno sin gas. Era un país insolvente, no pagábamos ni el capital ni los intereses desde abril de 1988. Teníamos el crédito cortado. El capital argentino emigraba al exterior. Las pérdidas del Banco Central junto con el Tesoro sumaron más de 100.000 millones de dólares y además nos habíamos endeudado en más de 70.000 millones de dólares. De paso le digo que ahora estamos en 100.000 millones, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? Porque si era malo cuando estábamos endeudados en 70.000, hoy estar endeudados en 100.000 no debe ser la gloria, ¿no? Lo que pasa es que ese aumento de 70.000 a 100.000 tiene un poco un efecto de arrastre, porque cuando llegó este gobierno no estaban computados en la deuda, ni la deuda con los jubilados que superaban los 10.000 millones de dólares, ni la deuda con los proveedores que superaban otros 10.000 millones de dólares. En fin, todo eso fue absorbido en este momento. Ingeniero, yo quiero mencionar dos cosas. Mis años de experiencia en periodismo me han permitido ver dos cosas. Primero, al peronismo, cruzando la calle, ir al edificio de Bunge y Bor y decirle: necesitamos un hombre, un técnico de ustedes para que venga a traer nuevos lineamientos de economía en la República Argentina. Esto, para usted que es un atento observador, es como romper una caparazón cultural extraordinaria en la historia político-cultural de la República Argentina. Así es. Menem en Bunge y Bor era increíble antes. Bueno, el presidente se maneja... Tanto increíble como eso es usted hablando bien de un peronista, como Menem, ¿no? Sí, mire, yo fui candidato a presidente en las mismas elecciones. Así es. Ganó Menem. Nosotros conseguimos con la filosofía liberal 2 millones de votos, que fue toda una hazaña, porque un partido liberal no se forma así nomás. Hay pocos partidos típicamente liberales en el mundo, ¿no? Producido las elecciones, Menem es elegido y va a Buenos Aires. Yo estaba almorzando con mi señora en casa y suena el teléfono. Atiende mi señora y dice: te llama el presidente. Yo tenía la sorpresa que usted acaba de señalar. Creí que era una broma. Mi mujer también, no sabíamos qué era. Sin embargo, me atiende, me dice: mire, quiero hablar con usted. Bueno, véngase a tomar un café. Y yo fui. Y ahí me di cuenta que estábamos ante la posibilidad de una mutación. No era una política corregida, sino que estábamos ante la posibilidad de una verdadera transformación fundamental. Salir del estatismo, del dirigismo, del intervencionismo, de la inflación y pasar a la libertad económica, a la economía de mercado y a la estabilidad monetaria. Cuando soltó el teléfono, ¿usted creyó que le ofrecía el Ministerio de Economía? No, estaba un poco fuera de cuestión. Lo que sí me ofreció fue la Embajada de Estados Unidos. Le digo: pero doctor, ¿para qué quiere usted que yo vaya a Estados Unidos? Además yo ya había sido embajador, sí, y la cultura de mi vida no tenía interés, pero lo hubiera hecho si era necesario. Como yo no podía captar de él con claridad qué es lo que quería de mí, yo mismo aventuré y le digo: yo creo que lo que usted quiere es empalmar su arrastre político, su prestigio político con estas ideas. Me dice: bueno, es eso. Digo: entonces es mejor que yo me quede aquí y no en los Estados Unidos, porque el problema está acá, no en Estados Unidos. Ninguna duda. Efectivamente así acordamos y por eso me nombró asesor, que era una manera de poder frecuentar y cambiar ideas. Ahora, el presidente empezó de allí a tomar ciertas medidas sorprendentes, ¿no? Privatizar todo. Y, por ejemplo, para privatizar Entel la ponen a María Julia Sogray para hacer esa tarea. Pensar que en la Argentina se iba a poder vender YPF a la actividad privada era absolutamente increíble, ¿no? Una vez dije: hay 3 cosas que en la vida que yo no esperaba ver en mi vida. Una es la caída del muro de Berlín. El otro, el colapso de la Unión Soviética.
El tercero, un cambio como el que se está produciendo en la República Argentina. Ahora, esto, por razones de brevedad quiero decírselo bien cortito, tiene en este momento una importancia política e ideológica fundamental. ¿Por qué? Lo que ha hecho el doctor Menem al lanzar esa nueva política económica que el público llama el modelo, que es coincidente con nuestra manera de pensar de 30 años, consiste, como le digo, en libertad económica en lugar de totalitarismo económico, economía de mercado, apertura de la economía y estabilidad monetaria. Le hago una pausa porque tengo que hacer un corte ya mismo. Ingeniero, quiero que venga otro día, quizá el martes que viene, a decirme en cuántas cosas se equivocó el presidente Menem. Porque esto parece realmente que usted está como encantado con Menem. Yo quiero saber en cuántas cosas se equivocó. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo no? Muchas gracias. Tengo una pregunta para el diputado Lamberto. En segundos nada más quiero hablar con él. Muchas gracias por las llamadas. Tengo muchas llamadas, vamos a dejarlas para el martes. Estamos emitiendo más cheques de los que vamos a poder levantar, ¿no? Porque el martes que viene, pero con el diputado Lamberto tengo una pregunta, pero vamos a ver si la puede responder. Además, breve y eficaz. ¿Es cierto que piensan crear 600.000 puestos de trabajo? ¿Cómo van a hacer? Sí, básicamente con un fondo fiduciario financiado con una creencia que tiene el Estado que son diferimentos fiscales y destinado directamente a subsidiar empleo a la empresa privada que tome un trabajador. O sea, pagarle hasta 200 pesos por empleo que tome una empresa durante un tiempo que son 6 meses con opción a 6 más y quien lo retenga al trabajador con subsidio a los aportes patronales después para que siga trabajando. Es decir, una vez que prolonguen el tiempo de esta relación laboral, hay posibilidad de subsidios a la empresa. No, el subsidio es directo para que lo tome y después subsidio para los aportes patronales para que quede. Eso digo. O sea, básicamente queremos que haya trabajo, ayudar a la gente a cruzar esta brecha entre una economía que crece como no creció en mucho tiempo, que está organizada, que está estabilizada y que este beneficio del crecimiento llegue a la gente. En no muy largo plazo la economía por sí misma va a generar los puestos de trabajo. Lo que pasa es que tenemos que ayudar a cruzar a la gente este pantano entre los dos extremos, crecimiento de la economía y desempleo. Y creo que acá tiene que haber una decisión fuerte por parte del Estado que organice, que no se olvide de la gente. Y esta es la idea del proyecto, o sea, poder ponerlo en práctica en todo el tejido social. Esto no tiene que ser empresas que tomen mucha gente, sino muchas empresas que tomen pocos y que llegue a todas partes. Para seguir con la rutina del programa, lo invito para el martes que viene y me termina de contar porque nos fuimos. Hoy fue todo promesa. Vamos a ver si es realidad el próximo martes.